Michelangelo Conti nació el 13 de mayo de 1655 en la población de Poli, en los Estados Pontificios, actualmente en Italia. Él era descendiente de la familia Conti di Segni, la cual pertenece a la antigua nobleza italiana y que estaba muy ligada a la Iglesia, llegando a dar algunos cardenales y papas. Michelangelo fue educado por los jesuitas. Después estudió Derecho Canónico y Civil en la Universidad La Sapienza de Roma. Posteriormente inició su carrera eclesiástica, llegando a alcanzar el cargo de arzobispo de Tarso y cardenal, además de desempeñar distintas funciones dentro de la Iglesia, como comisario general de los estados de la Iglesia, miembro del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, gobernador de las ciudades de Ascoli Piceno, Viterbo y Frosinone, además de ser nuncio apostólico, participando en distintas misiones diplomáticas en Venecia, Portugal y en Suiza. En el año 1721 falleció el Papa Clemente XI, siendo elegido Michelangelo como su sucesor bajo el nombre de Inocencio XIII, teniendo para entonces 66 años de edad. Él fue elegido como papa por ser un hombre que gozaba de un gran prestigio dentro de la Iglesia, aunque también por su mala salud, debido a que los cardenales del cónclave no se ponían de acuerdo sobre a quién elegir como el nuevo pontífice. Inocencio XIII se mostraría en contra de la firma del Tratado de Utrecht, que pondría fin a la Guerra de Sucesión Española, y reclamó en vano los territorios que se les había arrebatado a los estados pontificios para dárselos a la Casa Habsburgo. Al igual que su antecesor, apoyó económicamente al pretendiente jacobita Jacobo Francisco Eduardo Estuardo en su intento de hacerse con los tronos de Inglaterra y Escocia, además de financiar las medidas defensivas que la República de Venecia tomó contra la amenaza otomana. Inocencio XIII también interfirió en las disputas que se vivieron entre las órdenes de los dominicos y los jesuitas con motivo de la disputa de los ritos chinos y se dejó influenciar por Francia, aparte de entregar distintas bulas papales y canonizar a diferentes santos. El pontífice acabaría falleciendo a causa de una infección que le provocó una hernia el 7 de marzo de 1724, a los 68 años de edad, en Roma. Su pontificado duró 2 años y sus restos mortales descansan en las grutas vaticanas. Pietro Francesco Orsini nació el 2 de febrero de 1649 en la población de Gravina, in Puglia, en el Reino de Nápoles, actualmente en Italia. Él era descendiente de la poderosa familia Orsini, que pertenecía a la nobleza italiana. Cuando Pietro Francesco tenía tan solo 8 años de edad, su padre falleció, convirtiéndose así el niño en el heredero de distintos títulos nobiliarios. Pero cuando tenía 17 años de edad, el joven viajó a Venecia y en ese momento decidió renunciar a toda la herencia que le había dejado su fallecido padre, uniéndose así a la orden de los dominicos, algo que no gustó demasiado a su familia, quienes rogaron al mismísimo Papa Clemente IX para que hiciese cambiar de idea al joven, pero el pontífice decidió apoyarle en la decisión que había tomado y lo convirtió en su protegido. Pietro Francesco estudió teología y filosofía en distintas ciudades italianas. Después iría escalando puestos dentro de la Iglesia hasta ser nombrado como arzobispo de Benevento y como cardenal. En el año 1724 falleció el Papa Inocencio XIII, siendo elegido Pietro Francesco como su sucesor bajo el nombre de Benedicto XIII, teniendo para entonces 75 años de edad.
Durante la celebración del cónclave en el que fue elegido como pontífice, Pietro Francesco fue propuesto como candidato y este pronto expresó su deseo de no ser elegido como papa, debido a que consideraba que no era merecedor de tal cargo, algo que ocasionó que recibiese más votos ante la humildad que demostró durante la celebración del cónclave. Durante su pontificado, el Papa se mostraría en contra de un movimiento religioso conocido como jansenismo. También se vive una división dentro de la Iglesia con motivo del surgimiento de la Unión de Utrecht, donde algunas de las iglesias católicas antiguas de Austria, Alemania, Suiza, Polonia y de la República Checa se unieron contra la Iglesia Católica Romana y se mostraron independientes. Benedicto XIII llevó una vida demasiado austera y de moralidad extrema, pero pese a esto desatendió demasiado la administración del papado, ocasionando con esto que las arcas papales quedasen prácticamente vacías a causa de las malas gestiones. También entregó algunas bulas papales y canonizó a numerosos santos. El pontífice acabaría falleciendo a causa de un fuerte resfriado el 21 de febrero de 1730 a los 81 años de edad en Roma. Su pontificado duró 5 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de Santa María sobre Minerva de Roma, en Italia. Lorenzo Corsini Strozzi nació el 7 de abril de 1652 en la ciudad de Florencia, en el Gran Ducado de Toscana, actualmente en Italia. Él era descendiente de una familia que pertenecía a la antigua nobleza florentina y que estaba bastante ligada a la Iglesia. Lorenzo fue educado por jesuitas en el Colegio Romano. Después estudió Derecho Civil y Canónico en la Universidad de Pisa. En un principio, él ejerció como abogado y tras la muerte de su padre, Lorenzo rechazó el convertirse en el jefe de la casa Corsini, renunciando a su herencia. En cambio, le compró al Papa Inocencio XI un cargo eclesiástico, algo que le permitió escalar rápidamente puestos dentro de la Iglesia hasta ser nombrado como arzobispo de Nicomedia y cardenal, además de ejercer distintas funciones como tesorero, recaudador, comisario naval de los estados de la Iglesia, miembro del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica y nuncio apostólico en Viena. En el año 1730 falleció el Papa Benedicto XIII, siendo elegido Lorenzo como su sucesor bajo el nombre de Clemente XII, teniendo para entonces 78 años de edad. En el momento de su elección, el cónclave estaba completamente dividido ante los conflictos que habían surgido en Europa en los años anteriores, y pese a que Corsini no era el candidato favorito, obtuvo el apoyo del Sacro Imperio de España y de Francia. Durante su pontificado, Clemente XII se centró en llenar las arcas papales, las cuales habían quedado prácticamente vacías durante el pontificado de su antecesor. También ordenó reconstruir algunos edificios públicos y embelleció la ciudad de Roma, construyéndose durante su pontificado la conocida Fontana de Trevi. El pontífice también amplió la biblioteca del Vaticano, además de adquirir importantes colecciones o antigüedades que formarían parte de los museos vaticanos. Clemente XII practicó el nepotismo, entregando distintos cargos a diferentes parientes y amigos suyos. Además, el pontífice estaba prácticamente ciego cuando se convirtió en papa, apoyándose en sus más allegados durante su pontificado. El pontífice se mostraría en contra de la masonería y del movimiento de los jansenitas, además de buscar un acercamiento entre la Iglesia católica y la ortodoxa.
Clemente XII acabaría falleciendo a causa de la gota que padecía el 6 de febrero de 1740 a los 87 años de edad en Roma. Su pontificado duró 9 años y sus restos mortales descansan en la archibasílica de San Juan de Letrán, en Roma, en Italia. Prospero Lorenzo Lambertini nació el 31 de marzo de 1675 en Bolonia, en los Estados Pontificios, actualmente en Italia. Él era descendiente de una familia que pertenecía a la nobleza de Bolonia, algo que le permitió el recibir una buena educación, llegando a estudiar filosofía y teología en el Colegio Clementino y posteriormente Derecho Canónico y Civil en la Universidad La Sapienza de Roma. Próspero Lorenzo desempeñó distintos cargos relacionados con sus estudios de Derecho. Él fue auditor del Tribunal de Rota, abogado eclesiástico y miembro del Dicasterio de la Doctrina de la Fe, aparte de que llegó a ser arzobispo de Teodosia y Bolonia y cardenal. En el año 1740 falleció el Papa Clemente XII, siendo elegido Próspero Lorenzo como su sucesor bajo el nombre de Benedicto XIV, teniendo para entonces 63 años de edad. La celebración del cónclave que lo eligió como papa duró 6 meses ante la gran indecisión que había entre los cardenales, siendo elegido finalmente Próspero Lorenzo tras pronunciar estas palabras: «Si queréis un hombre honesto, elegidme a mí». El nuevo pontífice se mostraría como un hombre que supo muy bien cómo adaptarse a los tiempos que corrían por aquel entonces, mostrándose como un papa ilustrado y de mente abierta. Él tuvo trato con muchos de los gobernantes de la época, también con grandes pensadores y escritores, aparte de que fue un gran protector de las artes y del conocimiento, además de permitir que las universidades y las escuelas superiores de los estados pontificios empezasen a impartir clases de ciencias, matemáticas, cirugía y distintas ramas de la medicina. El pontífice también se interesó por la arqueología, financiando una serie de excavaciones arqueológicas en Roma, especialmente en el Coliseo. Benedicto XIV apoyó las misiones católicas en la India y en China, además de que dictó una bula papal que condenaba la esclavitud en Sudamérica. También hizo algunos cambios dentro de la administración de la Iglesia, del clero, del comercio y los impuestos. Fue tal el aporte cultural que entregó este pontífice a los estados pontificios que es considerado como uno de los papas más destacados de la Iglesia católica. Benedicto XIV sufrió de problemas renales y de gota, además de ser un gran fumador, falleciendo el 3 de mayo de 1758 a los 83 años de edad en Roma. Su pontificado duró 17 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Carlo de la Torre di Rezzonico nació el 7 de marzo de 1693 en Venecia, en la República de Venecia, actualmente en Italia. Él era descendiente de una familia que pertenecía a la nobleza veneciana, algo que le permitió el poder recibir una buena educación de la mano de los jesuitas. Después estudió Derecho Canónico y Civil en la Universidad de Padua. Una vez finalizados sus estudios, él inició su carrera eclesiástica, llegando a ser obispo de Padua y cardenal, además de desempeñar distintas funciones dentro de la Iglesia, como miembro del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, auditor del Tribunal de Rota o gobernador de las ciudades de Rieti y Fano. En el año 1758 falleció el Papa Benedicto XIV,
siendo elegido Carlo como su sucesor, bajo el nombre de Clemente XIII, teniendo para entonces 65 años de edad. La celebración del cónclave en el que fue elegido como papa se alargó por casi 4 meses ante la gran indecisión de los cardenales, debido a que algunos de estos se acabaron retirando de la elección o fueron vetados por los gobernantes de la época, siendo Carlo uno de los pocos candidatos que quedaban. Durante su pontificado, tanto Francia como España y Portugal expulsaron a los jesuitas de sus respectivos dominios y exigieron al pontífice de que disolviese dicha orden, pero el Papa se negó. Es más, salió en la defensa de la Compañía de Jesús, algo que ocasionó que el papado iniciase una serie de tensiones con Francia y España, siendo algunos de los dominios pontificios invadidos por las fuerzas de los reyes Luis XV de Francia y Carlos III de España. Pero ante tal amenaza, el Papa no cambió de idea, prefiriendo perder tales dominios antes de disolver la Compañía de Jesús. Clemente XIII canoniza diferentes santos, además de que se mostraría en contra de la doctrina del febronianismo, un movimiento cristiano que había surgido en Alemania. El pontífice intentó un acercamiento con los protestantes y reconoció a la casa Hannover como los herederos legítimos del trono inglés y escocés, algo que le ocasionó una serie de tensiones con los pretendientes jacobitas de la rama católica de los Estuardo. Clemente XIII acabaría falleciendo a causa de un derrame cerebral el 2 de febrero de 1769, a los 75 años de edad, en Roma. Su pontificado duró 10 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Giovanni Vincenzo Antonio Ganganelli nació el 31 de octubre de 1705 en la población de Sant'Angelo di Romagna, en los Estados Pontificios, actualmente en Italia. Él era hijo de un médico y desde una edad temprana el niño fue destinado a la vida monástica, convirtiéndose así en monje franciscano. Giovanni cambió su nombre por el de Lorenzo y estudió teología en la Universidad La Sapienza de Roma. Después enseñó teología y filosofía en distintas ciudades italianas, ganándose una gran fama como teólogo. También desempeñó una carrera eclesiástica, llegando a ser nombrado como cardenal, además de realizar distintas funciones dentro de la Iglesia, como general de su orden religiosa o consultor de la Inquisición romana. En el año 1769 falleció el Papa Clemente XIII, siendo elegido Lorenzo como su sucesor, bajo el nombre de Clemente XIV, teniendo para entonces 63 años de edad. El cónclave en el que fue elegido fue bastante estresante, debido a que estuvo dominado por la petición de algunos monarcas europeos que exigían que fuese suprimida la Compañía de Jesús, siendo así elegido Lorenzo en medio de aquellas tensiones. A diferencia de su antecesor, Clemente XIV cedió rápidamente ante la presión que había sobre el papado para disolver la Compañía de Jesús, algo que ocasionó que Francia y España le devolviesen al papado los dominios que anteriormente les habían arrebatado. Este papa fue bastante tolerante con los judíos, además de que fue un gran mecenas de la música, llegando a nombrar como caballeros a 2 compositores de la época, a Mozart y a B. Vogler. Durante sus últimos meses de vida, Clemente XIV se fue apagando lentamente, y según dicen los rumores, el pontífice fue envenenado, muriendo el 22 de septiembre de 1774, a los 68 años de edad, en Roma. Su pontificado duró 5 años,
y sus restos mortales descansan en la Basílica de los Santos Apóstoles de Roma, en Italia. Giovanni Angelico Braschi nació el 25 de diciembre de 1717 en la ciudad de Cesena, en los Estados Pontificios, actualmente en Italia. Él era el hijo mayor de los condes de Falcino, título que heredó tras el fallecimiento de su padre. Giovanni Angelico fue educado por los jesuitas. Posteriormente estudió Derecho Canónico y Civil en la Universidad de Ferrara. Después encontró su vocación como religioso, renunciándose a su título nobiliario para iniciar una carrera eclesiástica, llegando a ser nombrado como cardenal, además de desempeñar distintas funciones dentro de la Iglesia, como auditor, secretario, tesorero, legado papal y miembro del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica. En el año 1774 falleció el Papa Clemente XIV, siendo elegido Giovanni Angelico como su sucesor, bajo el nombre de Pío VI, teniendo para entonces 57 años de edad. En el momento de su elección, el cónclave estaba dividido entre los cardenales pro y antijesuitas. Es más, ambas facciones pensaron de que Giovanni Angelico cumpliría con los reclamos de ambos bandos, pero en verdad no pudo cumplir con lo que estos deseaban, permaneciendo así en medio de ambas facciones enfrentadas. Durante su pontificado, el Papa intentó mejorar la economía de los estados pontificios, apoyando la agricultura y el comercio. También sería un gran protector de las artes y del conocimiento. Pío VI intentó mantener una buena relación con los gobernantes europeos. Incluso recibió amablemente al rey Gustavo III de Suecia cuando éste visitó Roma, y pese a ser un monarca luterano, el pontífice le acompañó durante su visita a los museos vaticanos, mostrándose muy cercano y servicial con este. Durante su mandato se vivió la Revolución Francesa y la invasión de Napoleón Bonaparte a la península itálica, convirtiéndose en una gran amenaza para los estados pontificios, los cuales acabarían viéndose disueltos temporalmente en el año 1798, creándose así la República Romana. Cuando las tropas francesas entraron en la ciudad de Roma, Pío VI abandonó la ciudad y se refugió en distintas ciudades italianas, huyendo así de la amenaza francesa, hasta que finalmente llegó a la ciudad francesa de Valence-Sugón, donde para entonces ya se encontraba exhausto ante su avanzada edad, falleciendo el 29 de agosto de 1799 en dicha ciudad francesa, a los 81 años de edad. Su pontificado duró 24 años y sus restos mortales descansan en las grutas vaticanas. Barnaba Niccolo Maria Luigi Chiaramonti nació el 14 de agosto de 1742 en la ciudad de Cesena, en los Estados Pontificios, actualmente en Italia. Pese a descender de una familia que pertenecía a la nobleza de dicha ciudad, esta no era rica, perteneciendo más bien a la clase media, aunque estaría bastante ligada a la iglesia. Barnaba ingresó en la Orden de San Benito cuando era tan solo un adolescente, cambiando su nombre por el de Gregorio. Después, tras pasar por distintas abadías, inició sus estudios de teología e impartió clases en distintas ciudades italianas. Gregorio iría escalando puestos dentro de la iglesia, siendo nombrado como obispo de Imola y de Tivoli, además de cardenal, aparte de desempeñar distintas funciones como confesor del Papa Pío VI y bibliotecario de la Basílica de San Pablo de Extramuros. También intentó calmar al clero y al pueblo romano cuando los invasores franceses tomaron Roma,
pidiendo a todo aquel católico que acatase las normas y que mantuviese la paz ante el nuevo gobierno temporal que había surgido con la efímera República Romana. En el año 1799 falleció el Papa Pío VI, siendo elegido Gregorio como su sucesor bajo el nombre de Pío VII, teniendo para entonces 57 años de edad. Su antecesor había huido de Roma con motivo de las invasiones francesas, muriendo en Francia, donde era prácticamente un prisionero de los franceses. Ante la huida de Pío VI y la gran inestabilidad que había por aquel entonces, el cónclave tuvo que reunirse en el monasterio de San Giorgio de Venecia, alargándose aquel cónclave por 6 meses ante la gran indecisión de los cardenales, siendo finalmente elegido Gregorio como papa. Nada más ser consagrado en Venecia, el nuevo pontífice partió hacia Roma y enseguida negoció el concordato de 1801 con Napoleón Bonaparte, con el que se buscó una reconciliación entre los católicos y los revolucionarios franceses, además de que el papado se comprometió a colaborar con la República Francesa. Incluso llegó a estar presente en la coronación de Napoleón como emperador en el año 1804, pero aquella buena relación finalizó cuando Francia volvió a ocupar los dominios del papado y el pontífice acabó siendo exiliado, pudiendo regresar a Roma en el año 1814 tras producirse la primera abdicación de Napoleón Bonaparte. Pío VII no solo tuvo que lidiar con los franceses. Durante su pontificado se reinstauró la Compañía de Jesús y se opuso ante la esclavitud, llegando a rogar al rey Juan VI de Portugal que pusiese fin al tráfico de personas. También ordenó que el pueblo judío viviese en guetos y los prohibiría el salir de noche, aparte de que canoniza a distintos santos, apoyó a diferentes artistas y pensadores, enriqueció la biblioteca del Vaticano y fue un gran protector del conocimiento. Pío VII acabaría sufriendo de una pésima salud durante sus últimos años de vida, además de que se fracturó la cadera tras sufrir una caída, quedando así postrado en una cama, muriendo el 20 de agosto de 1823 a los 81 años de edad en Roma. Su pontificado duró 23 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Aníbal de la Yenga nació el 2 de agosto de 1760 en la población de Yenga, en los Estados Pontificios, actualmente en Italia. Él fue hijo de los condes de la Yenga, descendiendo así de una antigua familia que pertenecía a la nobleza de la Marca de Ancona. Aníbal estudió teología en las universidades de Osimo y de Roma. Incluso llegó a asistir a la Academia Pontificia Eclesiástica, donde fue formado para ser sacerdote. Después inició su carrera eclesiástica, llegando a ser nombrado como arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor y como cardenal, aparte de desempeñar distintas funciones dentro de la Iglesia, como secretario papal y nuncio apostólico en Suiza. Además de atender una serie de misiones diplomáticas que le llevaron a pasar algunas temporadas en distintas cortes alemanas y en la francesa, llegando a tener trato con el propio Napoleón Bonaparte, aunque durante la ocupación francesa a los Estados Pontificios, Aníbal sería obligado a vivir prácticamente recluido en el monasterio de Monticelli, ante su relación con los distintos estados alemanes que existían por aquel entonces. En el año 1823 falleció el Papa Pío VII, siendo elegido Aníbal como su sucesor bajo el nombre de León XII, teniendo para entonces casi 63 años de edad. Pese a ser tachado por ser un cardenal pro-alemán, Aníbal acabaría siendo elegido por los miembros del cónclave como el nuevo papa, un cargo que parece ser que no le gustó demasiado, debido a que para entonces
Él se encontraba bastante enfermo y pensaba que iba a morir en breve, llegando a pronunciar estas palabras ante los cardenales: «Habéis elegido un hombre muerto». Pese a su lamentable estado de salud, León XII vivió más de lo esperado. Durante su pontificado se dedicó a bajar los impuestos, que la justicia fuese más accesible para todas las clases sociales, e hizo mejoras sociales. También se mostraría en contra de la vacunación, pese a las evidencias que había por aquel entonces sobre el control de las epidemias gracias a las vacunas, además de que luchó contra las sociedades secretas que empezaron a proliferar por Europa, e intentó llenar las arcas papales que estaban bastante afectadas tras la ocupación francesa, exigiendo que todos los fieles tenían que contribuir económicamente a la Iglesia en mayor o menor medida. León XII es recordado en ciertas ocasiones por los rumores que decían de que mantenía una relación amorosa con la esposa de un guardia suizo, además de que tuvo supuestamente 3 hijos ilegítimos durante sus estancias en Alemania, antes de convertirse en pontífice. Durante todo su pontificado, el Papa sufrió de una pésima salud y estuvo al borde de la muerte en distintas ocasiones, siendo sus inesperadas recuperaciones consideradas como verdaderos milagros, hasta que finalmente falleció el 10 de febrero de 1829, a los 68 años de edad, en Roma. Su pontificado duró 5 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Francesco Saverio Castiglioni nació el 20 de noviembre de 1761 en la población de Cingoli, en los Estados Pontificios, actualmente en Italia. Él fue hijo de los condes de Castiglioni, además de que era descendiente del Papa Clemente IV. Francesco recibió educación de la mano de los jesuitas. Después inició sus estudios de Derecho Canónico y Civil en la Universidad de Bolonia. Una vez finalizados sus estudios, él inició su carrera eclesiástica, escalando así puestos hasta ser nombrado como obispo de Montalto y como cardenal, además de que ejerció como vicario general de distintas ciudades italianas. Pero su carrera eclesiástica se vería afectada cuando los estados pontificios fueron ocupados por las tropas francesas, siendo Francesco detenido y encarcelado en Milán. Después llevó una vida errante por algún tiempo, debido a que fue perseguido constantemente por las fuerzas francesas, logrando regresar a Montalto cuando se produjo la primera abdicación de Napoleón Bonaparte en el año 1814. En el año 1829 falleció el Papa León XII, siendo elegido Francesco como su sucesor, bajo el nombre de Pío VIII. Francesco fue elegido como papa ante su pésimo estado de salud, ya que una vez más el cónclave estaba dividido entre distintas facciones, siendo elegido con la idea de que falleciese pronto y así poder elegir en otro momento a un candidato mejor. Durante su breve pontificado, el Papa inició algunas reformas dentro de la Iglesia e hizo nuevas interpretaciones de los textos bíblicos, intentando así modernizar a la Iglesia, que se había quedado un tanto anticuada ante los tiempos que estaban corriendo por aquel entonces. También observa atentamente el desarrollo de la emancipación católica en Reino Unido y en la Revolución de Julio en Francia, llegando a reconocer al rey Luis Felipe I de Francia como rey legítimo. En cambio, el pontífice mantuvo algunas tensiones con el rey Federico Guillermo III de Prusia, ante la falta de libertad a la que estaba siendo sometido el pueblo católico en tierras alemanas. Pío VIII celebró 3 consistorios donde nombró nuevos cardenales, además de que hizo varias beatificaciones. El pontífice sufre una pésima salud durante todo su pontificado. Él sufrió de una gran debilidad, de fístulas y de pústulas por todo el cuerpo,
pero finalmente acabaría falleciendo a causa de una serie de problemas respiratorios el 30 de noviembre de 1830, a los 69 años de edad, en la ciudad de Roma. Su pontificado duró tan solo 8 meses y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Bartolomeo Alberto Capellari Paganillesa nació el 18 de septiembre de 1765 en la ciudad de Belluno, en la República de Venecia, actualmente en Italia. Él era descendiente de la baja nobleza veneciana, siendo hijo de un abogado. Bartolomeo se acabaría uniendo a la orden camaldulense cuando tenía 18 años de edad, cambiando su nombre por el de Mauro, ganando pronto fama como teólogo y lingüista, además de que desempeñó distintas funciones dentro de distintos monasterios hasta ser nombrado como abad. Durante la invasión francesa a la península itálica, Mauro se habría obligado a llevar una vida errante junto a otros religiosos, buscando refugio en distintas ciudades italianas y monasterios. Después, tras vivirse la primera abdicación de Napoleón Bonaparte en el año 1814, Mauro inició su carrera eclesiástica, llegando a ser nombrado como cardenal, además de desempeñar distintas funciones dentro de la Iglesia, como consejero de la Inquisición y prefecto de la Congregación de la Propagación de la Fe. En el año 1830 falleció el Papa Pío VIII, siendo elegido Mauro como su sucesor bajo el nombre de Gregorio XVI, teniendo para entonces 66 años de edad. Su elección como pontífice estuvo bastante reñida, debido a que una vez más los cardenales del cónclave estaban divididos en diferentes facciones, y pese a que Mauro no era el candidato favorito, acabaría siendo elegido prácticamente a dedo para finalizar pronto con aquel cónclave ante la amenaza del estallido de un levantamiento en los estados pontificios. Pocos días después de ser elegido como pontífice, estalló un levantamiento en la ciudad de Bolonia, una revolución que se extendió rápidamente por diferentes ciudades pontificias y donde los revolucionarios se mostraban en contra de la autoridad papal, viéndose obligado el papado a pedir ayuda al imperio austriaco para frenar tales levantamientos. Ante estos levantamientos, el papa anunció que iba a establecer una serie de reformas dentro de los estados pontificios, pero estas no serían suficientes como para calmar aquellos aires revolucionarios. Gregorio XVI mantuvo una buena relación con España y con Portugal. En cambio, mantuvo una serie de tensiones con Rusia y con Prusia ante la falta de libertad y la persecución que estaban viviendo los católicos en dichas tierras. Este pontífice es recordado por ser un gran protector de las artes y de la cultura. Él ordenó reconstruir la Basílica de San Pablo de Extramuros, que quedó prácticamente destruida por culpa de un incendio. También fundó distintos museos en Roma, además de adquirir importantes obras de arte, grabados y de antigüedades, que a día de hoy se conservan en diferentes museos, en el Vaticano y en instituciones públicas. Gregorio XVI acabaría viéndose afectado por una grave infección de piel que le debilitó bastante, falleciendo el 1 de junio de 1846 a los 80 años de edad en Roma. Su pontificado duró 15 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Giovanni Maria Mastai Ferretti nació el 13 de mayo de 1792 en la población de Senigallia, en los Estados Pontificios, actualmente en Italia. Él era hijo de los condes de Mastai Ferretti, descendiendo así de una familia bien posicionada. Cuando Giovanni tenía 5 años de edad,
Él sufre un grave accidente cuando se cae en un arroyo, una caída que le provocó un traumatismo craneal, viéndose afectado durante toda su infancia de continuos ataques epilépticos. Ante sus problemas neurológicos, Giovanni no fue aceptado dentro de la Guardia Suiza. Por esta razón decidió estudiar teología en Roma y después, tras superar aquellas crisis epilépticas tan continuas, inició su carrera eclesiástica, llegando a ser nombrado arzobispo de Spoleto y cardenal, además de que desempeñó distintas funciones dentro de la Iglesia, siendo enviado a una misión diplomática a Chile, además de ser auditor, secretario de distintos cardenales, rector del Instituto Tata Giovanni y director del Hospicio de San Miguel Arripa. En el año 1846 falleció el Papa Gregorio XVI, siendo elegido Giovanni como su sucesor bajo el nombre de Pío IX, teniendo para entonces 54 años de edad. En el momento en el que se celebró el cónclave en el que fue elegido como papa, la península itálica se estaba viendo afectada por una serie de levantamientos políticos, algo que ocasionó que casi faltase la mitad de los cardenales que formaban parte del cónclave, y ante la gran división que había entre los presentes, finalmente decidieron elegir a Giovanni como papa, una decisión que pilló de sorpresa a muchos y que no era deseada por otros gobernantes europeos que apoyaban a otros candidatos. Pío IX inició su pontificado en tiempos complicados ante los levantamientos que se estaban viviendo por aquel entonces, y tras producirse una serie de motines en la ciudad de Roma, el pontífice huyó disfrazado de monje a la ciudad de Gaeta, donde solicitó ayuda a España, Austria, Francia y al reino de las dos Sicilias, mientras se declaraba la República de Roma en el año 1849. Pero esta no duró demasiado ante la llegada de las tropas francesas. Pero aún así, los aires revolucionarios seguirían latentes dentro de los estados pontificios. En la década de 1860, el rey Víctor Manuel II de Italia había conquistado gran parte de los dominios papales durante la unificación italiana, y pese a que el pontífice hizo todo lo posible por conservar los territorios de la Iglesia, las tropas piamontesas acabarían entrando en la ciudad de Roma, llegándose a su fin los estados pontificios en el año 1870, permaneciendo el pontífice prácticamente recluido en el Vaticano, el único lugar que pudo conservar el papado de manera independiente. Durante su pontificado, el Papa estableció la doctrina social de la Iglesia, intentando así atraer a más católicos y nuevos creyentes, además de derrotar al movimiento religioso del janseísmo, que tanto está afectando a la Iglesia católica, aparte de mantener una serie de tensiones religiosas con el Imperio alemán. Pío IX hizo numerosas cosas a lo largo de su pontificado, pero es especialmente recordado por el caso Edgardo Mortara, un niño judío italiano que fue secuestrado por las autoridades papales bajo la excusa de que había sido bautizado como católico, quedando éste bajo la custodia del pontífice, causando este caso bastante repercusión tanto en Europa como en los Estados Unidos. Pío IX sufrió de distintos problemas de salud, como ataques epilépticos ocasionales, infecciones agudas de la piel y úlceras por distintas partes del cuerpo, pero finalmente acabaría falleciendo a causa de un ataque cardíaco el 7 de febrero de 1878, a los 85 años de edad, en Roma. Su pontificado duró 31 años, y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Lorenzo de Extramuros, en Roma, en Italia. Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Pezzi nació el 2 de marzo de 1810 en la población de Carpineto Romano,
localidad que en ese momento pertenecía al primer imperio francés tras ser conquistada por las tropas napoleónicas, perteneciendo actualmente a Italia. Él descendía de una familia que pertenecía a la baja nobleza, además de que su padre sirvió dentro de la milicia como comisario de guerra y coronel. Gioacchino estudió en el colegio jesuita de Viterbo. Después, cuando era adolescente, fue llevado hasta Roma junto a sus hermanos ante la prematura muerte de su madre, iniciando en dicha ciudad sus estudios de teología y de derecho. Posteriormente inició su carrera eclesiástica, llegando a ser nombrado como arzobispo de Perugia y cardenal, además de que desempeñó distintas funciones dentro de la Iglesia, como supervisor de los hospitales de Roma, legado papal en Benevento, secretario de distintos cardenales, nuncio apostólico en Bélgica, consejero provincial y asistente papal. En el año 1878 falleció el Papa Pío IX, siendo elegido Gioacchino como su sucesor bajo el nombre de León XIII, teniendo para entonces 67 años de edad. Gioacchino fue elegido como pontífice gracias a su política moderada, siendo visto como el candidato idóneo ante la política cambiante que había por aquel entonces ante los levantamientos liberales y la unificación italiana. El pontificado de León XIII se centró en establecer nuevas corrientes culturales, morales e intelectuales dentro del clero. También abrió las puertas del Vaticano tanto a católicos como a laicos, además de fundar nuevos institutos y academias en Roma, donde se impartían clases de teología, leyes y ciencias. León XIII mejoró la mala relación que existía entre la Iglesia católica y el Imperio alemán. En cambio, mantuvo una serie de tensiones con el Reino de Italia ante la unificación italiana, que supuso el fin de los estados pontificios. El pontífice apoyó y reforzó la relación que el papado mantenía con las iglesias de Francia y de los Estados Unidos. También intentó mantener una buena relación con otros gobernantes europeos, intentando que la Iglesia católica se mostrase como una institución disciplinada y diplomática. Aparte de que nombró a más de un centenar de cardenales, celebró distintos consistorios, apoyó las misiones en África y mantuvo relación con distintos países como la India, Chile y Brasil, donde se fundaron seminarios, aparte de que mostró interés por los asuntos sociales, políticos y militares de tales lugares. León XIII sufrió de distintos problemas de salud durante todo su pontificado, padeciendo de temblores, de un quiste inflamado y de distintos resfriados graves, muriendo finalmente a causa de una neumonía el 20 de julio de 1903 a los 93 años de edad en Roma. Su pontificado duró 25 años y sus restos mortales descansan en la archibasílica de San Juan de Letrán, en Roma, en Italia. Giuseppe Melchiorre Sarto nació el 2 de junio de 1835 en la población de Rise, en el reino de Lombardía-Venecia, actualmente en Italia. Él nació dentro de una familia de origen humilde y pese a su baja posición, sus padres valoraban mucho la educación que recibían sus hijos. Por esta razón, Giuseppe y sus hermanos recorrían a diario unos cuantos kilómetros a pie para poder asistir a la escuela primaria. Después logró ingresar en el seminario de Padua, donde pudo cursar sus estudios de filosofía y de teología. Posteriormente, tras ser nombrado como sacerdote, siguió ampliando sus conocimientos, llegando a estudiar derecho civil y canónico. Giuseppe llegó a ser nombrado como obispo de Mantua y cardenal, además de desempeñar distintas funciones dentro de la Iglesia, como arcipreste de Salzano, rector del seminario de Treviso,
canciller episcopal de dicha ciudad o vicario general de Roma. En el año 1903 falleció el Papa León XIII, siendo elegido Giuseppe como su sucesor bajo el nombre de Pío IX, teniendo para entonces 68 años de edad. Según se cuenta, Giuseppe no deseaba ser pontífice. Es más, llegó a decir que prefería la muerte antes de ser papa. Incluso se alegró cuando le comunicaron de que uno de los requisitos para ser pontífice era el hablar francés, idioma que él no sabía hablar. Finalmente, tras ser vetados algunos candidatos, Giuseppe fue elegido como papa, algo que le entristeció bastante. Incluso estaba seguro de que él sufriría un gran calvario al tener que desempeñar aquel nuevo cargo. Pío X ejerció su pontificado con mucha mano dura, debido a que para entonces la Iglesia se estaba viendo afectada por los nuevos movimientos sociales que había por Europa y por la cantidad de fieles que estaba empezando a perder la Iglesia. El pontífice estableció el estudio del catecismo entre los católicos y permitió que los niños pudiesen asistir durante la celebración de la Eucaristía. Este papa también hizo cambios en la elección papal, prohibiendo a los gobernantes católicos el poder interferir en la elección papal o vetar a los candidatos del cónclave. También realizó una reorganización del papado y del clero, aparte de que intentó que la Iglesia católica mantuviese una buena relación con la Iglesia ortodoxa o con la Iglesia católica oriental. Pío X sufrió de una mala salud durante sus años posteriores de vida. Él padecía de estados febriles, de problemas pulmonares, estados depresivos y de dolencias cardíacas, falleciendo finalmente el 20 de agosto de 1914 a los 79 años de edad en Roma, muriendo así cuando acababa de estallar la Primera Guerra Mundial. Su pontificado duró 11 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Giacomo della Chiesa nació el 21 de noviembre de 1854 en Génova, en el Reino de Cerdeña, actualmente en Italia. Él pertenecía a la nobleza genovesa, siendo descendiente del rey Berengario II, que era uno de los antiguos reyes de Italia, además de descender también de los papas Calixto II e Inocencio VII. Giacomo expresó su deseo de ser sacerdote desde niño, pero su padre no le dejó, deseando para él una exitosa carrera como abogado. Por esta razón inició sus estudios de Derecho. Después, su padre aceptó a regañadientes que Giacomo iniciase una carrera eclesiástica, pero le exigió que estudiase al menos teología, con el fin de que escalase puestos dentro de la Iglesia, llegando a ser nombrado como arzobispo de Bolonia y cardenal, además de desempeñar distintas funciones dentro de la Iglesia, como legado papal, nuncio apostólico en España y secretario de Estado de la Santa Sede. En el año 1914 falleció el Papa Pío X, siendo elegido Giacomo como su sucesor bajo el nombre de Benedicto XV, teniendo para entonces 59 años de edad. El cónclave en el que fue elegido Giacomo como papa estuvo completamente dominado por el estallido de la Primera Guerra Mundial, así que ante el miedo de que algunas facciones en las que se dividía el cónclave favoreciese a algunos de los participantes en dicho conflicto, se decidió elegir a Giacomo como papa, al ser visto como un hombre más neutral y pacífico. Nada más asumir su cargo, Benedicto XV envió una carta a todos los gobernantes que estaban implicados en la Primera Guerra Mundial, donde intentó frenar aquellos conflictos y que las potencias europeas llegasen a un entendimiento, pero estas peticiones de paz fueron completamente ignoradas. Al fracasar las vías diplomáticas,
El papado se centró en las labores de caridad e hizo grandes esfuerzos humanitarios, debido a que el pontífice medió entre ambos bandos enfrentados para que pusiesen en libertad a los distintos prisioneros y heridos de guerra que se encontraban bajo cautiverio, salvando así a numerosas personas de ser ejecutadas por el bando enemigo. También se realizaron distintas labores para repatriar los cadáveres de los soldados que cayeron en el frente o que habían sido ejecutados, además de llevar medicinas, ropa y comida a los civiles, velando especialmente por el cuidado de los niños, sobre todo de huérfanos. Una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, el papado encabezó numerosas obras de caridad para ayudar a los más afectados por la guerra. También apoyó distintas misiones cristianas y siempre intentó mantener una buena relación diplomática con diferentes países como Francia, Rusia, Alemania, Italia y Polonia. Benedicto XV siempre había gozado de una buena salud, pero finalmente, tras coger una gripe, acabó desarrollando una bronconeumonía, muriendo así el 22 de enero de 1922 a los 67 años de edad en Roma. Su pontificado duró 7 años y sus restos mortales descansan en las grutas vaticanas. Achille Damiano Ambrogio Ratti nació el 31 de mayo de 1857 en la población de Desio, en el reino de Lombardía-Venecia, actualmente en Italia. Él descendía de una familia que disfrutaba de ciertas comodidades, al ser su padre director de una fábrica de seda. Achille inició su formación eclesiástica a una edad bastante temprana, llegando a estudiar filosofía, teología y derecho canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. También fue profesor en el seminario de Padua, además que fue un experto paleógrafo, llegando a estudiar algunos de los textos más antiguos que tenía la Iglesia, ganándose por ello un puesto en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. Achille iría escalando puestos dentro de la Iglesia hasta ser nombrado como arzobispo de Naupacto y de Milán, además de cardenal, aparte de que ejerció como nuncio apostólico en Polonia, lugar donde vivió en primera persona una serie de tensiones ante los movimientos políticos y sociales que se vivieron por aquel entonces con el inminente surgimiento de la Unión Soviética. En el año 1922 falleció el Papa Benedicto XV, siendo elegido Achille como su sucesor bajo el nombre de Pío XI, teniendo para entonces 64 años de edad. El cónclave pronto consideró a Achille como el candidato ideal para ocupar el cargo de pontífice, al ser considerado como un hombre culto, estudioso y bastante implicado con los asuntos de la Iglesia Católica. Durante su pontificado, él apoyó las nuevas misiones cristianas que se estaban viviendo de nuevo en Europa, ya que en los últimos tiempos la Iglesia Católica había perdido bastantes fieles. También mantuvo un acercamiento con el Reino de Italia, manteniendo una relación por intereses con el ministro Benito Mussolini, algo que permitió que se crease oficialmente el Estado de la Ciudad del Vaticano, donde el papado mantendría su soberanía y su independencia frente al Reino de Italia. Pío XI denunció públicamente la persecución que estaba viviendo la Iglesia Católica en México con motivo de la Ley Calles, donde se limitó el poder y las actividades que los católicos realizaban en tierras mexicanas. Este pontífice condenó el comunismo y tuvo un acercamiento con Alemania con motivo de la firma de un concordato entre la Santa Sede y el Tercer Reich, un tratado que no fue firmado en sí con el partido nazi, sino con el Estado alemán, con el fin de que la Iglesia Católica tuviese más libertad en Alemania. Pese a que el pontífice intentó desvincularse en diferentes ocasiones del partido nazi y del fascismo, él apoyó al bando franquista cuando estalló la Guerra Civil Española.
Durante su pontificado, la Iglesia católica se fortaleció, además de que el Papa solía dar largos discursos por radio, donde expresaba sus ideas tanto religiosas como políticas, siendo esas transmisiones realizadas desde el Vaticano escuchadas en diferentes puntos del planeta. Pío XI sufrió hacia finales de su vida de problemas respiratorios y de dolencias cardíacas, falleciendo finalmente el 10 de febrero de 1939 a los 81 años de edad. Su pontificado duró 17 años y sus restos mortales descansan en las grutas vaticanas. Eugenio María Giuseppe Giovanni Pacelli nació el 2 de marzo de 1876 en Roma, en el Reino de Italia. Él era hijo de los príncipes de Acquapendente y de San Angelo in Vado, siendo su familia parte de la conocida nobleza negra, es decir, todas aquellas familias nobles que se pusieron al lado del papado cuando la ciudad de Roma fue tomada por las tropas piamontesas durante la unificación italiana. Desde que era niño, Eugenio expresó sus deseos de ser sacerdote, iniciando así sus estudios en un seminario, pero ante los problemas de salud que tuvo durante su juventud, él tuvo que recibir parte de esta formación en su propia casa. Después logró estudiar filosofía y derecho canónico en Roma. Eugenio iría escalando puestos dentro de la iglesia hasta ser nombrado como arzobispo de Sardes y como cardenal, además de desempeñar distintas funciones como secretario de Estado o nuncio apostólico en Alemania, aparte de ser uno de los eclesiásticos que participaron en las relaciones que mantuvieron el papado y la Alemania nazi. En el año 1939 falleció el Papa Pío XI, siendo elegido Eugenio como su sucesor bajo el nombre de Pío XII, teniendo para entonces 63 años de edad. Eugenio pronto se convirtió en el candidato favorito del cónclave, pese a su inexperiencia pastoral, debido a que toda su carrera eclesiástica había estado relacionada con la administración del papado. 6 meses después de convertirse en el nuevo pontífice, estalló la Segunda Guerra Mundial, algo que convierte a Pío XII en un papa un tanto controvertido ante la cantidad de versiones contradictorias que surgen sobre él durante el desarrollo de este conflicto. Varias versiones dicen que los nazis idearon la manera de secuestrar al pontífice, mientras que Pío XII participó hasta en 3 complots diferentes donde se quería apartar a Hitler del poder. También se menciona su relación con los judíos. Algunas versiones dicen que el pontífice ayudó a escapar a miles de judíos, a los cuales les entregó refugio y protección. En cambio, otras versiones dicen que las acciones del pontífice durante la Segunda Guerra Mundial fueron insuficientes y que podría haber hecho mucho más, guardando silencio con respecto al Holocausto. Como su antecesor, Pío XII se mostraría en contra del comunismo y apoyó la dictadura franquista que se vivió en España, además de interferir en la política italiana cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, además de realizar una serie de reformas tanto dentro del derecho canónico como en el clero, mostrándose muy preocupado ante la situación que estaba viviendo la Iglesia por aquel entonces. Durante sus últimos años de pontificado, Pío XII apoyó las misiones católicas en África y se mostraría en contra de las nuevas corrientes sociales que se vivieron dentro del clero, ya que empezaron a surgir una serie de sacerdotes que trabajan en fábricas o colaboraban con sindicatos, algo que no era aceptado por el Papa. Pío XII sufrió de una serie de problemas de salud que ocasionaron que estuviese a punto de renunciar a su cargo en diferentes ocasiones, muriendo finalmente a causa de una neumonía el 9 de abril de 1958 a los 82 años de edad en Roma. Su pontificado duró 19 años
y sus restos mortales descansan en las grutas vaticanas. Angelo Giuseppe Roncalli nació el 25 de diciembre de 1881 en la población de Soto il Monte, en la región de Lombardía, en el Reino de Italia. Él descendía de una familia que se ganaba la vida como parceros, aunque cabe destacar que su padre descendía de una antigua familia que pertenece a la nobleza italiana, descendiendo así de una de las ramas secundarias y empobrecida de la familia Roncalli. Gracias a la estrecha relación que su familia mantenía con la Iglesia, Angelo ingresó en la orden franciscana seglar y posteriormente inició su formación en el Seminario de Roma. Después estudió teología y derecho canónico, aunque sus estudios se vieron interrumpidos a causa de la Primera Guerra Mundial, siendo así llamado al servicio militar. Una vez finalizados sus estudios, Angelo inició su carrera eclesiástica, llegando a ser nombrado como arzobispo de Areópoli y de Mesembría, además de cardenal, aparte de que desempeñó distintas funciones dentro de la Iglesia, como presidente de la Sociedad de la Propagación de la Fe y nuncio apostólico en Bélgica y en Turquía, aparte de intervenir en la liberación y en dar protección al pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. En el año 1958 falleció el Papa Pío XII, siendo elegido Angelo como su sucesor bajo el nombre de Juan XXIII, teniendo para entonces 76 años de edad. Su elección como pontífice fue una verdadera sorpresa para muchos, debido a que Angelo no era uno de los candidatos favoritos, siendo elegido por el cónclave ante su avanzada edad, debido a que por aquel entonces la Iglesia estaba pasando por una serie de cambios sociales, siendo conocido por ello como el Papa de la Transición. Nada más ser nombrado como pontífice, Juan XXIII hizo cambios dentro del clero y redujo el poder de los cardenales y obispos, los cuales vivían de una manera bastante lujosa. También entregó derechos a los trabajadores del Vaticano y mejoró sus condiciones laborales. Durante su pontificado, empiezan a surgir los primeros casos de abusos sexuales que fueron saliendo a la luz dentro de la Iglesia Católica, abriéndose así una serie de expedientes que serían investigados por los enviados del papado y donde se imponían castigos a los clérigos que eran considerados culpables de tales abusos. Juan XXIII se mostraría en contra del comunismo, excomulgando así al líder cubano Fidel Castro. También se vivió durante su pontificado la crisis de los misiles de Cuba, un conflicto diplomático entre los Estados Unidos y la Unión Soviética que formaría parte de la conocida Guerra Fría. El pontífice acabaría falleciendo a causa de un cáncer de estómago el 3 de junio de 1963, a los 81 años de edad, en Roma. Su pontificado duró 4 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini nació el 26 de septiembre de 1897 en la población de Concesio, en la región de Lombardía, en el Reino de Italia. Él descendía de una familia bien posicionada, siendo su padre miembro del Parlamento italiano, además de que su familia estaba estrechamente ligada con la Iglesia, algo que le permitió a Giovanni el poder ingresar en el seminario de Brescia, y después estudió Derecho Canónico en Milán y en Roma. Tras finalizar sus estudios, Giovanni inició su carrera eclesiástica, llegando a escalar puestos dentro de la Iglesia hasta ser nombrado como arzobispo de Milán,
además de desempeñar distintas funciones como miembro de la Secretaría de Estado de la Santa Sede o nuncio apostólico, aparte de colaborar con la liberación de prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial y dar refugio al pueblo judío, además de que realizó un largo viaje por África, por Brasil y los Estados Unidos como representante del papado. En el año 1963 falleció el Papa Juan XXIII, siendo elegido Giovanni como su sucesor bajo el nombre de Pablo o Paulo VI, teniendo para entonces 63 años de edad. Durante la elección del nuevo Papa, Giovanni fue considerado como el hombre más capacitado para ocupar el cargo de pontífice, pese a no ser cardenal, ante la cercanía que había mantenido con los anteriores pontífices y por su experiencia en la administración del papado. Durante su pontificado se realizaron una serie de reformas dentro de la Iglesia, además de celebrarse el Segundo Concilio del Vaticano, donde se intentó establecer la unidad cristiana, renovar la imagen de la Iglesia Católica y establecer importantes cambios dentro de la administración de la Santa Sede. Pablo VI es considerado como el primer papa viajero, debido a que realiza algunas giras por distintas partes del mundo durante su pontificado, aunque la figura de este pontífice también es bastante criticada, debido a que se le culpa también del silencio que guardó el Papa Pío XII durante la persecución de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, además de que surgió una serie de rumores que decían que el Papa fue chantajeado en diferentes ocasiones por su supuesta homosexualidad. Pablo VI sufrió una serie de dolencias cardíacas que se fueron agudizando con el paso del tiempo, falleciendo finalmente a causa de un edema pulmonar el 6 de agosto de 1978 a los 80 años de edad en la población italiana de Castel Gandolfo. Su pontificado duró 15 años y sus restos mortales descansan en las grutas vaticanas. Albino Luciani nació el 17 de octubre de 1912 en la población de Canali d'Aordo, en la región de Véneto, en el Reino de Italia. Él descendía de una familia humilde, siendo su padre albañil, y gracias a su madrastra, que era una mujer muy piadosa, Albino descubrió su vocación sacerdotal, ingresándose en el seminario de Feltre y posteriormente en el de Belluno, lugar donde llegaría a dar clases de teología, arte sacro y derecho canónico, además de que por aquel entonces inició su carrera eclesiástica, desempeñando distintas funciones dentro de la administración del papado, aparte de realizar algunos viajes que le llevarían a visitar distintos países de África, además de visitar Portugal y Brasil. Tras doctorarse en teología apofática, Albino iría escalando puestos dentro de la Iglesia hasta ser nombrado como obispo de Vittorio Veneto, cardenal y patriarca de Venecia. En el año 1978 falleció el Papa Pablo VI, siendo elegido Albino como su sucesor bajo el nombre de Juan Pablo I. El cónclave en el que fue nombrado como papa fue bastante breve si es comparado con otros de la historia, debido a que pese a que no era el candidato favorito y había otros cardenales con más experiencia que él, Albino fue considerado como el hombre idóneo para convertirse en pontífice. Durante su corto pontificado, Juan Pablo I quería dar la imagen de ser un papa más humano, además de humilde y comprometido con la sociedad. También apostaba porque las nuevas reformas y las reglas expuestas durante el Segundo Concilio del Vaticano ayudasen al crecimiento de la Iglesia Católica, mostrándose como un pontífice bastante optimista y que avanzaba junto a los nuevos tiempos que corrían por aquel entonces. Pero Juan Pablo I acabaría falleciendo el 28 de septiembre de 1978
a los 65 años de edad en la Ciudad del Vaticano. Supuestamente, el pontífice murió de un infarto, pero alrededor de su figura han surgido numerosos rumores que hablan de que el Papa fue víctima de una conspiración. Su pontificado tan solo duró 33 días y sus restos mortales descansan en las grutas vaticanas. Karol Józef Wojtyła nació el 18 de mayo de 1920 en la población de Wadowice, en Polonia. Él era hijo de un suboficial que sirvió tanto en el ejército austriaco como en el polaco y de una profesora de escuela de ascendencia lituana. Tras la prematura muerte de su madre y de su hermano, Karol se trasladó junto a su padre a la ciudad de Cracovia, donde inició sus estudios en la Universidad Jagiellónica. También colaboró como bibliotecario y actuó en grupos teatrales, donde incluso llegó a demostrar su faceta como dramaturgo. Sus estudios se ven interrumpidos a consecuencia de la ocupación que sufrió Polonia por parte de la Alemania nazi, y poco después falleció su padre a causa de un problema cardíaco. Tras haber perdido a toda su familia, Karol pensó seriamente en unirse a la Iglesia, iniciando así su formación eclesiástica en el seminario de Cracovia, que se encontraba en ruinas a causa de la ocupación alemana. Tras lograr sobrevivir a la ocupación nazi, Karol inició su carrera eclesiástica, llegando a ser nombrado como arzobispo de Cracovia y cardenal, además de ejercer como profesor en el seminario de dicha ciudad o en distintas universidades, donde impartiría clases de teología y filosofía, además de que dedicó muchos años a seguir ampliando sus conocimientos y a mostrarse como un guía para muchos estudiantes, convirtiéndose en el confidente de muchos de sus alumnos, aparte de llegar a ejercer distintas funciones para el papado, como secretario y consultor. En el año 1978 falleció el Papa Juan Pablo II, siendo elegido Karol como su sucesor, bajo el nombre de Juan Pablo II, teniendo para entonces 58 años de edad. Karol fue elegido como pontífice, pese a no ser uno de los candidatos favoritos, pero ante la gran indecisión de los cardenales, finalmente él fue elegido como papa, aceptando de muy buen agrado aquel nuevo cargo. Durante su pontificado, Juan Pablo II se mostraría muy comprometido con los derechos humanos y con la lucha social. También intentó que todas las iglesias cristianas estableciesen lazos amistosos y se mostró como un pontífice pacifista que solo buscaba la paz, mediando así entre los conflictos que iban surgiendo. Juan Pablo II se mostraría en contra de las dictaduras comunistas. Tampoco aprobaba el aborto y la fecundación artificial, defendiendo el estilo de familia denominado como convencional. El pontífice se mostraría como un hombre muy cercano con el pueblo, a diferencia de los anteriores pontífices, además de que realizó numerosos viajes por todo el mundo durante su mandato, llegándose a reunir con distintos gobernantes de la época, aparte de que pidió perdón públicamente por algunos de los errores que había cometido la Iglesia, como por ejemplo la condena de Galileo Galilei. Juan Pablo II fue víctima de 2 intentos de asesinato, uno en la propia plaza de San Pedro del Vaticano y otra en Fátima, en Portugal. Pero a raíz de este primer atentado, el pontífice empezó a sufrir de algunos problemas físicos y de salud, como dolencias estomacales y problemas para poder mover la mano con normalidad, además de que con el paso de los años sufrió de una luxación en el hombro, de una apendicitis y de una fractura de fémur, aparte de que se vería muy afectado por el avance del Parkinson que padecía, muriendo finalmente el 2 de abril del 2005 en la Ciudad del Vaticano.
Su pontificado duró 26 años y sus restos mortales descansan en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Joseph Aloysius Ratzinger nació el 16 de abril de 1927 en la población de Markelt, en Baviera, en Alemania. Él era hijo de un comisario de policía y de una cocinera, los cuales descendían de familias dedicadas a la agricultura y a la artesanía. Joseph creció dentro de una familia muy piadosa, que solía trasladarse con bastante frecuencia por el trabajo de su padre como policía, aunque al final acabaron instalándose en una casita que se encontraba bastante alejada de todo, intentando así pasar desapercibidos ante los movimientos nazis que se estaban empezando a vivir en Alemania. Cuando tenía 12 años de edad, Joseph ingresó en el seminario menor de San Miguel de Traunstein, pero su formación se vería afectada por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, siendo el seminario tomado por las fuerzas alemanas y convertido en un hospital militar, además de que los seminaristas fueron forzados a colaborar con los nazis y a unirse a sus filas. Tras pasar varios meses trabajando para los nazis, Joseph pudo regresar a su hogar, pero aquella mala experiencia le empujó a iniciar su carrera eclesiástica. Él logró finalizar sus estudios, llegando a estudiar teología y filosofía en la Universidad de Múnich. Después llegaría a dar clases en seminarios y en universidades, además de escalar puestos dentro de la Iglesia, hasta ser nombrado como arzobispo de Múnich y de Frisinga, aparte de cardenal. También realizó distintas funciones dentro de la Iglesia, como prefecto de la Congregación de la Proclamación de la Fe, donde se mostraría en contra de la homosexualidad. En el año 2005 falleció el Papa Juan Pablo II, siendo elegido Joseph como su sucesor bajo el nombre de Benedicto XVI, teniendo para entonces 78 años de edad. Joseph se convirtió en el candidato favorito para convertirse en papa, incluso antes de que falleciese su antecesor, aunque él realmente no deseaba ser pontífice, prefiriendo llevar una vida retirada y dedicada a la escritura. Durante su pontificado, Benedicto XVI realizaría una serie de pequeñas reformas dentro de la Iglesia. También escribió distintos manuscritos sobre teología, llegando a ganar una gran fama como teólogo, además de escribir un documento donde reconocía que el limbo realmente no existía. El pontífice también realizaría numerosos viajes por distintos países, como hicieron sus antecesores, y mostró un acercamiento a otras religiones del mundo. También se mostraría en contra del aborto y pidió perdón por los abusos sexuales que habían cometido algunos miembros del clero, aunque este asunto salpicó directamente al pontífice, ya que fue acusado de haber ocultado tales casos cuando ejerció como prefecto de la Congregación de la Proclamación de la Fe. Benedicto XVI acabaría renunciando a su cargo como pontífice en el año 2013 a causa de su avanzada edad, retirándose al monasterio de Mater Ecclesiae, que se encuentra en el Vaticano, lugar donde su salud se iría debilitando poco a poco, sufriendo de erisipela y de problemas respiratorios, hasta que finalmente falleció el 31 de diciembre del 2022 a los 95 años de edad en dicho monasterio. Su pontificado duró 7 años y sus restos mortales descansan en las grutas vaticanas. Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Él fue hijo de un trabajador del ferrocarril y de una ama de casa. Su padre era un emigrante italiano, mientras que su madre también era descendiente de italianos,
creciendo así dentro de una familia que seguían las costumbres italianas y que eran fervientes católicos. Jorge estudió en la Escuela Superior Industrial, graduándose como técnico químico, y para entonces ya sentía una gran vocación religiosa, iniciando posteriormente su formación eclesiástica en el seminario de Villa Devoto, además de unirse a la Compañía de Jesús. Posteriormente seguiría formándose, llegando a estudiar teología, aparte de que ejerció como profesor de literatura, teología, filosofía y psicología en distintos colegios y seminarios. También visitó otros países como Chile y España, junto a otros jesuitas, donde seguiría formándose e impartiendo clases. Mientras se vivían tiempos complicados con motivo de la dictadura que surgió en Argentina, Jorge iría escalando puestos dentro de la Iglesia, llegando a ser nombrado como arzobispo de Buenos Aires y cardenal, además de ejercer distintas funciones dentro de la Iglesia, formando así parte de distintos consejos y congregaciones. En el año 2022, el Papa Benedicto XVI renunció a su cargo como pontífice, siendo elegido Jorge como su sucesor, bajo el nombre de Francisco, teniendo para entonces 76 años de edad. Jorge pronto se convirtió en los candidatos favoritos del cónclave, además de que gozaba del aprecio de su antecesor, siendo visto como un hombre reformista y que estaba capacitado para seguir reformando la Iglesia. Francisco se ha mostrado como un pontífice que apuesta por las relaciones diplomáticas, logrando que el papado mantenga un acercamiento con otros gobernantes mundiales y una relación armoniosa con otras religiones. También se ha mostrado en contra de las guerras que han ido surgiendo durante su pontificado, aparte de que apuesta por los cambios sociales y por los derechos humanos. Incluso llegó a decir que la homosexualidad no es ningún delito. Como sus antecesores, Francisco ha visitado distintos países en las giras típicas que los pontífices han realizado en estos últimos siglos, además de que también se vería salpicado por los abusos sexuales que han ido surgiendo dentro de la Iglesia Católica, pidiendo perdón a todas aquellas víctimas por el daño recibido. Como es habitual dentro de la Iglesia Católica, el pontífice se ha mostrado en contra del aborto y de la eutanasia, aunque también es un papa bastante comprometido con ayudar a los más necesitados y con la lucha contra la desigualdad social. En los últimos años, Francisco ha sufrido una serie de problemas de salud. Él padece de problemas de colon, además de que tiene que tener especial cuidado con los problemas pulmonares, al tener extirpado una parte de uno de sus pulmones, una operación a la que fue sometido cuando era joven. Bueno amigos, llegamos al final de la larguísima cronología de los papas de la Iglesia Católica. Espero que os haya gustado al menos alguna de las partes y quisiera saber cuáles papas os han gustado más y los que menos. Esta cronología ha sido realizada por petición de Elisa Araneda, Luis Brian Campuzano, Marcia Seminario, Juana Gaitán, Daniela Mansilla, Florencia Leguizamón, Víctor Hernández, Jarvis Ortega, Lidia Fuentes, Mondi, Dracos, Andrea, Silvia Eudave, Stephanie Dayani, Juan Mateo, Omar Carruitero, Pazucha, Marisol Borrás, José Miguel Aguilar, Noemi Andrade, Guillermo Salas, Noemi Silva, Sandra Pd, Paula Mansilla, Ángel Ernesto Talavera, Fabiola R, Claudia Andrade, Larissa Nueva, Alicia Guadalupe Jiménez, J. Gamers, Hacker 25, José Alejandro Canales y Álvaro Sotomayor.
Y con esto me despido. Hasta la próxima.